Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 13 de diciembre, y hoy vamos a hablar de John Locke y la filosofía de la educación. Recapitulando el capítulo anterior, hemos explorado la teoría del conocimiento de John Locke, centrándonos en el concepto del empirismo y su impacto en la filosofía moderna. Destacamos también cómo Locke argumenta que todo conocimiento proviene de la experiencia, sentando las bases para un enfoque crítico y racional hacia el entendimiento humano. John Locke, también conocido como el padre del liberalismo clásico, no solo influyó en la política y la epistemología, sino que también dejó un legado significativo en la filosofía de la educación. En su obra, por ejemplo, de 1693, que titula Algunos pensamientos sobre la educación, presenta una visión integral que enfatiza el desarrollo moral, físico e intelectual de los niños, destacando la importancia de la experiencia, la práctica y el entorno con el proceso educativo. John Locke es muy interesante en este aspecto, ¿no? Porque parece que los filósofos contractualistas como Hobbes, Rousseau y John Locke están en un periodo de renacimiento del pensamiento occidental, ¿no? Y como habían ciertas críticas a Occidente, y estas críticas se van desde la educación hasta la parte de la libertad, del libre albedrío, y relacionadas al cristianismo, evidentemente, que se relaciona con la moral en este periodo. Y es fundamental entender que John Locke también se enfoca en la teoría educativa, en la pedagogía, porque quiere que los individuos se formen de manera virtuosa, de manera racional, de manera autónoma. Y su enfoque se basa en tres aspectos fundamentales: el desarrollo moral, la salud física y la formación intelectual. Ahora vamos a hablar sobre el primero, que es el desarrollo moral. Él consideraba que el propósito principal de la educación era formar individuos virtuosos, que actúen según sus principios morales sólidos, y en su opinión la disciplina temprana es crucial para inculcar el autocontrol y la autodisciplina en los niños. También los padres y los educadores deben servir como modelo de conducta, enseñando mediante el ejemplo más que mediante castigos severos. Y esto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en un estado los niños ven, pero en América Latina sobre todo, ven cosas que no aportan nada más que la inmadurez de las risas. Y esto es fundamental para el desarrollo de la autodisciplina y el autocontrol. Bien, no vamos a entrar en especificaciones, pero es algo muy importante tomar en cuenta que John Locke veía este problema como un visionario. En su tiempo no había celular, no había televisión, no había redes sociales, no había muchas de las cosas que hoy tenemos, y no va a haber muchas de las cosas que en el futuro van a tener. Sin embargo, ya se preocupaba por el autocontrol y la autodisciplina. Imagínate cómo eran las personas de ese tiempo, con un autocontrol y una disciplina muy profundas, ¿no? Porque ya se enseñaba a temprana edad, o era el propósito de John Locke hacer esto, y que básicamente fue tomado por presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y también la Declaración de los Derechos Humanos, como vimos en el anterior episodio, ¿no? Influyó en países de América como en países de Europa. Entonces, en el contexto de Europa se puede ver este aspecto de la conducta, ¿no? Y cómo los padres y los educadores se les considera modelos de conducta. La enseñanza moral también debe ser práctica y constante, menciona John Locke, enfocándose en desarrollar la honestidad, la justicia y el respeto por los demás. La salud física, la mente sana incorpore sano, mente sana, cuerpo sano, subraya este aspecto de Locke, ¿no? De la educación en Locke. No solo implica el desarrollo de la mente, sino también el cuidado del cuerpo. Creía que un cuerpo sano es esencial para una mente clara y productiva. Y esto es fundamental.
Los niños deben acostumbrarse a la simplicidad y la fortaleza física, evitando la indulgencia en lujos o excesos. Lo que pasa en la actualidad, ¿no? Qué visionario, qué pensador más profundo, ¿no? Y es que no hay que ser actual para hablar de estos temas. Podemos tomar a John Luke y hablar sobre los excesos y los lujos y la indulgencia de estos. Y es clave, ¿no? Parece que es universal este aspecto. Imagínate si John Luke viviera en la actualidad, viviera la sociedad en la que estamos. Diría cosas muy interesantes sobre nuestra sociedad y cómo podríamos mejorar. También mencionaba que las actividades al aire libre y una dieta balanceada son componentes esenciales para la buena salud física. Y esto es básicamente lo que en la actualidad podríamos decir que calcula los macros, ¿no? Cuánto pesas, cuánto ejercicio haces y saca los macros de tu alimentación, y de acuerdo a eso la calculadora de macros te va a botar una cierta dieta que tienes que seguir. Tanto de proteína, que sería carnes, tanto de vegetales, o tanto de carbohidratos y eres delgado. Entonces hay bastantes similitudes con la actualidad, ¿no? De esta dieta balanceada y el aire libre. También hay estudios donde estar en contacto del suelo a los pies sin una intervención de caucho o zapatilla hace que te descargues energía negativa, o energía que no se descarga, que con los aparatos electrónicos se va llenando el cuerpo y que necesita una descarga esta energía. Y estar al aire libre con los zapatos con pie descalzo es clave para la circulación incluso de los glóbulos rojos, y es fundamental esto, ¿no? Qué interesante que John Luke planteara esto ya tiempo mucho antes, más de 200 años, 300 años. Bien, para Luke el aprendizaje también tenía que verse influenciado por la formación intelectual. Para Luke el aprendizaje no es una simple acumulación de conocimientos, sino el desarrollo de la capacidad de razonar y pensar críticamente. En su teoría educativa enfatizó el conocimiento como adquisición a través de la experiencia directa y la observación, siguiendo los principios de su empirismo filosófico. La curiosidad natural de los niños debe ser fomentada, no debe ser castrada, permitiéndoles explorar y aprender un ambiente libre pero estructurado. Y los estudios académicos como la lectura, la escritura y las matemáticas deben ir acompañados de enseñanzas prácticas que preparen a los estudiantes para la vida diaria. Y es lo que hacen en Japón, ¿no? Ahí enseñan matemática, geometría, pero con la práctica. Les hacen hacer, reparar motores, también ver cómo funcionan los mecanismos físicos. Con trabajos manuales, por ejemplo, barren sus clases, plantan árboles, y la educación es completamente diferente, es más holística, ¿no? Y esto es algo clave, ¿no? ¿Por qué no copiamos eso? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no? Tal vez en los países latinoamericanos hay un tipo de sesgo occidental castrante y diferente, ¿no? Que nos invita a copiar aquel pensamiento occidental, pero a la vez también nos invita a no ser auténticos en el nivel de aprendizaje. Y esto es algo curioso, ¿no? Porque se invierte mucho en la educación, pero en una educación que es memorística, en una educación que es teórica, no es práctica, y los ejemplos también no son fomentados. Hay políticos que deberían ser el ejemplo, pero no lo son. Igual pasa con los maestros, policías incluso. Es todo un caos en estos países latinoamericanos cómo funciona el tema de la educación. ¿Qué cambio haría usted? Deja en los comentarios qué cambio haría para solucionar los problemas en América Latina respecto a la educación. ¿Tratar estos puntos de John Luke y aplicarlos a la sociedad, o crear un ambiente más sofisticado y autóctono que particularice una educación holística
en los países con una rica cultura, ¿no? Como es las latinoamericanas. Bien, con sus principios educativos tiene bastantes principios John Luke y métodos también pedagógicos que han influido en la modernidad. Las ideas educativas de John Luke han dejado una profunda huella en la pedagogía, tanto en enfoque teórico como en las prácticas en las aulas. Vamos a explorar ahora el aprendizaje basado en la experiencia. Luke sostenía que el conocimiento proviene de la experiencia. Eso ya lo tendríamos que tener claro, y en la observación directa, el empirismo. Y una idea que se convirtió en una base experimental fue el impacto de métodos prácticos en un enfoque, por ejemplo, en las ciencias o el aprendizaje basado en proyectos. Sigue la idea de que los estudiantes aprendan mejor cuando participan activamente del proceso educativo. También en la educación Montessori, este sistema pone énfasis en el aprendizaje autónomo y práctico, permitiendo a los estudiantes explorar su entorno a través de experiencias concretas en línea con el pensamiento de Luke. También otro método de aprendizaje, la educación integral, cuerpo, mente y moral. Él abogó por una educación que combinaba el desarrollo físico, moral e intelectual, y tuvo un impacto directo en la modernidad con la educación física y el bienestar. Conceptos como el Mem-Sant, Ankorpsamt, mente sana, cuerpo sano, se refleja en los currículos escolares que incluyen educación física, mindfulness y programa de salud, que estos se dan en países más desarrollados. Y también muchas de las instituciones educativas modernas integran enseñanzas de valores como la honestidad, el respeto y la justicia, inspiradas en el énfasis de John Luke en la formación moral de los individuos. También la disciplina positiva del aprendizaje personalizado, ¿no? John Luke se oponía al castigo físico, prefiriendo la disciplina basada en la razón y el respeto, que también valoraba la adaptación de la enseñanza, considerando las necesidades individuales de cada estudiante. Este enfoque, que utiliza el refuerzo positivo y la comunicación respetuosa para guiar el comportamiento de los estudiantes, refleja las ideas de Luke como disciplina positiva. Un refuerzo positivo, una comunicación respetuosa para guiar el comportamiento de los jóvenes es esencial para la educación y que ésta sea correcta y concreta. También la diferenciación en el aula, ¿no? De tener una personalización de aprendizaje, que sea el aprendizaje que sea personal, que sea personalizado, y donde los estudiantes avancen a su propio ritmo y según sus intereses. Y este enfoque sigue las ideas de Luke sobre respetar la individualidad del alumno. Y otro tema que se puede rescatar de Luke a la modernidad es el papel del maestro como facilitador. Para Luke, los educadores no deben imponer conocimientos de forma autoritaria, sino guiar a los estudiantes para que desarrollen sus propias capacidades críticas, y esto se ve en la actualidad con el constructivismo, esta corriente pedagógica influenciada por Piaget y Vygotsky, que promueve que el maestro sea un facilitador que fomente el aprendizaje activo en lugar de ser una fuente de conocimientos. También el trabajo en equipo y el aprendizaje en pares promovido en las aulas modernas refleja la idea de Luke sobre crear entornos de aprendizaje participativo, que es fundamental para Luke. También la formación para la vida práctica ha sido clave para Luke, donde enfatiza la educación debe preparar a las personas para desafíos de la vida cotidiana, más allá de conceptos abstractos o teorías que no las llevan a la práctica, no son aplicables o no quieren que sean aplicables. Por ejemplo, la educación financiera, ¿no? Habilidades para el empleo, el aprendizaje socioemocional, y están alineados con la visión pragmática de Luke. Y competencias en el siglo XXI, ¿no? Las enseñanzas de habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración refleja esta orientación práctica. También el impacto de las ideas educativas de Luke han creado un marco, un antes y un después en la filosofía de la educación, estableciendo principios que han influido en la pedagogía y sistemas educativos modernos. Por ejemplo, la transformación de la educación infantil. Luke fue pionero,
en abogar por la educación como un proceso adaptativo a las necesidades y características de los niños en contraste con las prácticas rígidas y punitivas de su tiempo. También su idea de fomentar la curiosidad y el aprendizaje activó una inspiración pedagógica moderna como el método Montessori o el enfoque de Reggio Emilia. También Luke, como defensor del empirismo, destacó que el conocimiento proviene de la experiencia y la observación, y este influyó en la psicología educativa y en el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos y la educación experimental. Esta perspectiva llevó a métodos de enseñanza centrados en las actividades prácticas y la resolución de problemas. Su visión de la educación como una herramienta para formar ciudadanos virtuosos impactó en la incorporación de valores éticos y habilidades cívicas en los currículos escolares, y influyó también en el pensamiento ilustrado, inspirando a filósofos como Rousseau, quien expandió la idea de una educación que forme no solo el intelecto, sino también el carácter. Locke sentó las bases entonces para la educación que promueve la autonomía, la libertad y el pensamiento, y sobre todo la igualdad de oportunidades que guían los sistemas democráticos de educación. La idea de la educación como un derecho individual resonó en la Declaración del Hombre y Derechos del Hombre y el movimiento posterior para universalizar la educación como derecho fundamental del ser humano. A pesar de su influencia, las teorías de Locke no están exentas de críticas. Hay una visión elitista donde Locke defendió la educación como esencial y sus escritos están dirigidos principalmente a los hijos de la élite, dejando de lado las clases trabajadoras y las mujeres de su tiempo, y esto ha llevado a debates sobre la exclusión de grandes sectores de la población en este sistema educativo, en esta visión de educación. También la falta de énfasis en la creatividad. Ha sido una crítica donde Locke prioriza la disciplina, la moral y el aprendizaje basado en la experiencia, pero deja un segundo plano la imaginación y la creatividad, que son aspectos que se consideran fundamentales en la educación pedagógica moderna. También la dependencia del contexto cultural de su época. Algunas son de sus ideas, como la simplicidad en la crianza o la resistencia al lujo, reflejan valores específicos del siglo XVII que pueden no resonar completamente con contextos educativos actuales. Y también la limitación de la diversidad educativa. Su enfoque no abordó plenamente la necesidad de aprendizajes diversos, como estudiantes con discapacidades o diferentes culturas o lenguajes, algo que es crucial en la pedagogía inclusiva actual. Ahora vamos a hablar de cómo revolucionó el pensamiento educativo con sus énfasis en la experiencia, la moral y el aprendizaje práctico, pero su enfoque también ha sido objeto de críticas y debates, y vamos a hablar de estos puntos controvertidos. Por ejemplo, el elitismo en la concepción de la educación. Locke escribió textualmente algunos pensamientos en su libro, algunos pensamientos sobre la educación que para orientar a la nobleza y a las clases acomodadas dejaba fuera la mayoría de la población. Y su visión excluyó explícitamente a los sectores populares y marginados, perpetuando desigualdades sociales en el acceso a la educación. Y el debate es que algunos argumentan que sus principios pueden ser aplicados universalmente, pero requieren adaptaciones para contextos diversos, mientras que otros consideran que su enfoque refleja las limitaciones de su época. Y este sistema educativo de Locke, que prioriza la moral, la autodisciplina y el conocimiento basado en la experiencia, pero da poco interés a la imaginación y creatividad. La crítica surge cuando esto ha sido señalado como una limitación, no es tan holística como parece, ¿no? Y especialmente en pedagogías modernas que valoran la creatividad como un componente esencial para el desarrollo del ser humano. Y algunos defensores de Locke argumentan que su énfasis en la experiencia práctica ya permite una indirecta creatividad, mientras que los críticos señalan que esta dimensión no es explícitamente abordada. También Locke tuvo críticas en la falta de atención a la diversidad, no aborda explícitamente las diferencias individuales significativas en el aprendizaje, como las habilidades diversas o las necesidades educativas especiales. Y la crítica va en que su modelo no considera enfoques inclusivos necesarios para garantizar que todos los estudiantes puedan participar plenamente de este proceso educativo.
El debate viene cuando, si bien sus ideas sobre la adaptación del aprendizaje pueden ser vistas como una precedencia para la educación personalizada, no fueron desarrolladas para abarcar plenamente la diversidad humana. Luke veía la educación como una preparación para la vida práctica, enfatizando habilidades y valores que serían útiles para el individuo y la sociedad. Algunos consideran que esta perspectiva puede reducir la educación a una herramienta utilitaria, dejando de lado aspectos más profundos de la formación humana, como la búsqueda de significado o el desarrollo de la estética y las artes. Y acá sus defensores sostienen que el enfoque práctico de Luke era una respuesta a las necesidades de su tiempo, y que sigue siendo relevante en un mundo donde las habilidades aplicadas son más cruciales que las habilidades teóricas. Y también tenemos la quinta crítica, que es la dependencia de los valores culturales del siglo XVII. Las ideas de Luke están profundamente enraizadas en valores y creencias de su época, lo que los limita a la aplicabilidad directa en contextos más actuales y modernos. Y la crítica viene cuando su énfasis en la disciplina rígida y el rechazo al lujo pueden parecer anacrónicos frente a las pedagogías que promueven la individualidad y el bienestar emocional de los estudiantes. El debate ocurre cuando algunas de sus ideas pueden parecer desactualizadas y muchos consideran que sus principios fundamentales, como el aprendizaje por la experiencia, siguen siendo adaptables y relevantes. Hay un tipo de debate en todo, como vimos. En la paradoja de la disciplina y la libertad también, porque Luke promovía la disciplina como un medio para formar ciudadanos libres, pero algunos ven una tensión entre estos conceptos, ¿no? La crítica surge cuando se exige disciplina estricta desde la infancia, y esto puede ser visto como incompatible con el desarrollo de un pensamiento verdadero y autónomo. Y mientras que algunos críticos ven esto como una contradicción, otros sugieren que están a favor de Luke, que Luke propone un equilibrio necesario para guiar a los niños hacia la autonomía progresivamente, ¿no? Con las prácticas cotidianas de aquello que conocen, como pasa en Japón. Y las críticas y debates en torno al enfoque educativo de Luke refleja tanto sus limitaciones como su impacto duradero. Aunque su perspectiva es producto de su tiempo, sus principios fundamentales siguen siendo una fuente de inspiración y un punto de partida para reflexionar sobre cómo adaptar la educación a las necesidades contemporáneas. Bien, amigos, ya hemos llegado a la parte final del podcast, y el siguiente tema, el día 14, vamos a hablar sobre la reflexión final de John Luke, para pasar a otro filósofo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar, y nos vemos el día de mañana.